Gracias por continuar con nosotros. Y el día de hoy nos acompaña el candidato a la reelección a la alcaldía de Manta, Agustín Intriago, a quien le saludamos, le damos la bienvenida y comenzamos preguntándole, durante estos 4 años que estuvo al frente de la alcaldía de Manta, la pandemia fue un factor que afectó a nivel mundial, obviamente. ¿Qué obras se fueron perjudicando porque hubo que darle prioridad a otras? Bien, un gran saludo. Saludo a todo el Ecuador y especialmente a nuestra querida gente de Manta. Yo creo que la afectación ha sido generalizada, ¿no? O sea, definitivamente la reducción de recursos, de presupuestos que tuvimos, no solamente la alcaldía de Manta, sino todos los municipios, se sintió cerca del 40% de forma particular a la alcaldía de la ciudad de las rentas que debíamos recibir por parte del Estado y más del 35-37% de las rentas que debíamos recibir en lo que significa la recaudación en ventanilla. Definitivamente te descuadra todo lo que es el presupuesto. Adicional a esto, recordemos que se incrementaron las tareas en las cuales las municipalidades no tenían absolutamente nada que ver en materia de salud, comprar químicos, comprar la medicina. Si usted analiza a profundidad y revisa un poco la situación de muchísimos de los cantones, seguramente habrá algunos que no, fueron los municipios los que en primera instancia frentearon el tema de la pandemia, que si no hubiese sido por la priorización del recurso orientado a la salud y la vida, tal vez la situación hubiese sido mucho más compleja. Y allí, pues obviamente, tuvieron que priorizarse algunas situaciones que, gracias a Dios, en el tiempo fueron dándose, al menos en la situación de Manta y la inauguración de obras como regeneraciones, más de 130 kilómetros de asfalto, más de 140 kilómetros de alcantarillado en materia de lucha contra la contaminación, el tema de la repotenciación de los sistemas de bombeo, el conseguir más de 90 millones de dólares adicionales extra presupuesto, definitivamente ha sido parte de las gestiones que nos ha permitido reactivarnos después de ese duro impacto que tuvo la pandemia. Y justamente hablaba de que hubo que priorizar en su momento los recursos para suplir algo que no estaba presupuestado en un momento. Y basándonos en este caso específicamente, ¿qué ejes tiene su nueva propuesta tomando en cuenta justamente lo que nos acaba de decir? Mire, más allá yo creo que de replantear un poco, porque sí, obviamente uno se hace ciertos análisis y le da ciertos giros a la situación, todo proceso de evaluación te permite redirigir algunos temas y hacer énfasis en algunos otros, corregir, dar cuenta de ciertos temas que posiblemente tengan falencias. Yo creo que aquí hoy Manta por primera vez tiene un plan y eso es válido, el plan Manta Infinita, una visión muy clara de hacia dónde queremos llevar la ciudad al año 2035, que nunca antes lo había tenido. Decimos que es un plan y le damos el nombre de Manta Infinita, porque cuando ni usted ni yo estemos en nuestra ciudad, Manta seguirá siendo Manta en la persona de nuestros hijos. Así que por amor a ellos es que nosotros debemos dejar un escenario totalmente distinto al que nos toca vivir. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Tengo una consulta antes de eso. ¿Por qué la propuesta del Manta Infinita es a 15 años prácticamente? Sí, 15 años, 2020-2035. Exactamente. Por términos de planificación. Por términos de planificación, porque usted debe sostener procesos en el tiempo. Realmente hoy hay tendencias que inclusive le hablan de que la planificación debería ser a 7 años posiblemente por la dinámica evolutiva de las ciudades, por toda la entidad viva que concierne a lo que significa una ciudad y cómo los tiempos están hoy evolucionando muy rápido a través de la tecnología. Pero la planificación nuestra es a 15 porque lamentablemente desde hace 40 años la ciudad no se viene planificando y tiene un sinnúmero de situaciones que debieron haberse solucionado hace tiempo. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la contaminación, que hoy hemos dado pasos enormes, gigantes, que no se trata solamente de decir, tenemos playas limpias, qué bonitas que son, sino que a través de la tremenda irresponsabilidad y del tremendo crimen ambiental que podría constituirse un crimen de lesa humanidad, se quitaron oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de buen vivir, de trabajo para muchas generaciones, incluyendo mi generación. Imagínese usted lo que le espera a mi hija si creemos que podemos seguir basando nuestra economía únicamente en la industria pesquera, que es una industria fuerte, pero que definitivamente ya no puede sostener el crecimiento poblacional de Manta. Hacia allá iba mi siguiente pregunta. Manta ha crecido básicamente por el tema de la pesca. La industria pesquera ha sido muy importante, sin duda. Pero la sostenibilidad de los océanos hace que cada vez ese recurso sea menos explotado, podemos decirlo. ¿Hacia dónde debería ir, o en su visión de esta Manta Infinita, esa proyección hasta el 2035, hacia dónde debería ir en la economía de la ciudad?
Olvidémonos primero del tema de la sostenibilidad de los océanos. Por un momento hagamos de cuenta que efectivamente la situación de la pesca está bien, no deja de ser una industria limitada y que el crecimiento poblacional de Manta, posiblemente el proyectado más grande o alto de todo el Ecuador, no le da a usted para sostenerla únicamente de esa industria. Debemos buscar alternativas. Esa pregunta debió ser respondida hace 20 años, debió ser respondida hace 10 años, no solamente ahora. Hoy tenemos el plan y hoy cuando miramos el turismo como la alternativa primera, en virtud de nuestras vocaciones productivas, nos encontramos con una playa de Tarqui totalmente contaminada. Y contaminada no por agentes externos, contaminada por agentes internos, por la falta de decisión a la hora de invertir para un buen tratamiento de las aguas residuales. Una ciudad como la nuestra todavía con lagunas de oxidación, con una estación de bombeo con una sola bomba. Hoy ya tenemos 6, 4 nuevas, automatizadas, con inversiones superiores a los $7 millones en 2 estaciones de bombeos, que obviamente la gente no va a tomarse un selfie y decir, ay, qué bonita la obra, cómo le quedó, como ha sucedido en el Espigón, como ha sucedido en el Megaparque que lo estamos construyendo. Pero la responsabilidad que nos lleva a hacer ese tipo de inversiones, aún en medio de la crisis que estamos viviendo de la pandemia, que no nos detuvimos en esta lucha contra la contaminación, es por la responsabilidad que tenemos con el futuro de la ciudad, que es lo que a fin de cuentas nos debe mover cada día. Candidato, buenos días. Hablaba usted de la contaminación y sabemos que en 4 años interrumpidos por la pandemia, como bien lo decía usted, no se alcanzó a erradicar este problema. ¿Considera que una nueva gestión, 4 años más, serán suficientes para terminar de una vez con este problema? Y mire que no hubiese sido, y yo le voy a decir algo, la contaminación se la controla, porque al final del día la huella que nosotros dejamos como seres humanos siempre va a existir. Cada vez que nosotros generamos una actividad, siempre lamentablemente generamos una consecuencia que pudiese generar contaminación. Esa consecuencia que puede generar contaminación es la que nosotros debemos moderar o debemos tratar. ¿Qué tenemos hoy? Por primera vez en la historia de la ciudad, y eso es lo que nosotros debemos hacer, un acto de conciencia. Por primera vez en la historia de la ciudad tenemos firmados los estudios definitivos con ingeniería de detalle para construir una planta de tratamiento. ¿Puede creerlo? Por primera vez, año 2023. Usted me dirá, ¿por qué no lo firmaron los 4 años antes? Porque para todo eso requieres un tratamiento, un proceso técnico para poder elevar presupuestos, para poder conseguir recursos. Solo el estudio nos cuesta $1 millón, que lo tuvimos que conseguir obviamente del BED. Usted me hubiese perdonado a mí destinar $1 millón a un estudio cuando necesitábamos $1 millón en medicina en los tiempos de la pandemia. Complejo. Ahí vienen las decisiones como buen padre para tomarlas. Pero hoy por primera vez tenemos ya en marcha el estudio para construir la planta. Construida la planta, eliminamos las lagunas de oxidación. Eliminadas las lagunas de oxidación, se acaban las descargas que le han hecho durante los últimos 30, 40 años a la playa de Tarqui y la playa de Los Esteros. Eliminadas las descargas, procedemos a depurar nuestras costas. Depuradas nuestras costas, procedemos a incorporar a la oferta turística lo grande que es nuestro perfil costero, que sumado al megaparque, que no lo descartemos, porque recuerde usted que el megaparque fue parte de la oferta de campaña de las alcaldías desde siempre, desde antes que usted y yo nazcamos, y nadie lo cumplía. ¿Y cuál fue el resultado? Que nosotros en campaña también lo ofrecimos, pero hicimos los estudios. Por eso es importante hacer los estudios. Los estudios nos permitieron conseguir $20 millones gratis para la ciudad. Ni usted, ni yo, ni nuestros hijos vamos a tener que pagar la construcción de 16 hectáreas, que de forma particular para Manta no se trata solamente de decir, ay, tenemos un parque, qué bonito que es, sino que es nuestro medio de vida para poder sostener la economía de miles de familias que hoy apuntan al turismo como la alternativa de trabajo para poder sostener su hogar. Hablando de las familias mantenses, Manta es una ciudad turística, como usted bien lo decía, de las más importantes del Ecuador, pero hay lugares donde, por ejemplo, el agua potable no llega a las 24 horas de los 7 días. ¿Cómo resolver este problema? Y en caso de ser reelecto, ¿en cuánto tiempo se proyecta resolver este problema? Y ya lo estamos resolviendo, por eso nosotros estamos haciendo una campaña de obras, no de promesas. $17 millones gratis hemos conseguido, que ya están trabajándose en el proceso de contratación. Tal vez esa es la ambición que los lleva a otra gente o esa hambre, ¿no? Por esos procesos de contratación, porque tal vez los ven diferente como nosotros lo vemos. Nosotros lo vemos solución, lo vemos como cambio histórico, tal vez otra gente lo ve como negocio. Pero son $17 millones que hoy están en un proceso de contratación internacional totalmente gratuitos que nos van a permitir contar con 30.000 metros cúbicos más de agua potable para llegar a zonas donde actualmente no se llega. Pero la pregunta es ¿por qué estamos en el 2023 hablando de que necesitamos llegar con agua potable a más del 30% todavía de la población?
¿Qué pasó antes? Es decir, ¿por qué llegamos a este punto para recién darnos cuenta de este tipo de situaciones y caer en la exigencia a un alcalde que ha estado 4 años y la mayoría de ellos con una pandemia encima? Una situación que parece que todavía no la logramos comprender del todo. Pero no nos quejamos, le damos respuesta a los problemas. 17 millones de dólares gratuitos, el proceso de contratación está en marcha, 30.000 metros cúbicos que equivalen a 12 piscinas olímpicas más de agua potable para la gente. A esto se suma que estamos también haciendo con 800.000 dólares gratuitos que conseguimos los estudios para alcantarillado, agua potable y agua lluvia donde se lo requiera de toda la zona de expansión urbana, incluida la zona rural. Creo que hoy, en esta etapa de la ciudad, después del momento más duro que ha vivido la humanidad, estamos viviendo el momento mejor que ha tenido la ciudad de Manta en toda su historia y es donde más recursos gratuitos hemos conseguido. Hay gente que dice, no, esa obra no es de la alcaldía porque esa plata la consiguieron de otro lado. Sí, esa es la gestión, porque preferimos 1000 veces conseguir recursos que nos permitan hacer la obra, satisfacer las necesidades, sin tener que cargarlo bien puestos a nuestra gente. Cambiemos un poco la temática. En su reciente gestión se ha trabajado de cerca con las mujeres. ¿Cuál es la proyección en caso de ser reelecto y sobre todo con las mujeres de la ruralidad? Sí, mire, mi esposa ha venido trabajando mucho ahí. Tenemos un programa que se llama Mujeres del Cambio, lejos de una crítica que sacaron ahí por un tema estrictamente personal y de un círculo de amigos, pero bueno. Tenemos un programa Mujeres del Cambio que nunca antes se había hecho en nuestra ciudad, que va de barrio en barrio llevando un mensaje claro de empoderamiento femenino que va más allá del discurso, sino que aterriza muchísimo en toda una cadena, si queremos llamarle cadena de valor o cadena de acompañamiento para las mujeres víctimas de violencia, para las mujeres que son víctimas muchas veces de sus propias circunstancias y que les ha impedido poder tomar decisiones en firme, muchas veces hasta para salvar su vida. El programa Mujeres del Cambio lo que hace es empoderarlas, hacerlas conocerse a sí mismas, amarse a sí mismas, no permitir que nadie pase sobre ellas, porque el concepto es claro, si la sociedad tiene un núcleo, que es la familia, que es lo que nos enseñaron, para nosotros la familia tiene un núcleo, que es la mujer. Si la mujer está bien, si la mujer está en conocimiento y en control de sus emociones, de su ser, definitivamente el hogar está bien, los hijos están bien y el futuro de Manta está garantizado. El 2 de enero entregamos a la ciudad la primer casa de la mujer de toda la provincia, un lugar de acogida para mujeres víctimas de violencia en la que no solamente se las recibe y que allí se las tiene un momento como para que pase la tormenta y después capaz que termina regresando al mismo círculo de violencia. No, es un lugar en el cual se les trabaja mucho en materia psicológica, en materia emocional, se les da alternativas de emprendimiento, se les da alternativas ocupacionales, se les trabaja mucho para poder lograr independencia financiera, que en mayoría de ocasiones, por la situación que estamos viviendo, es el gran ancla que les hace que las mujeres sigan siendo dependientes a veces de los círculos de violencia. Pero, insisto, para nosotros la familia es fundamental. Trabajar en el ser humano es lo más importante. Si usted trabaja con la mujer, créame que como sociedad está del otro lado. Y en la parte de las parroquias rurales, ¿dónde entran los ejes de su trabajo, de su campaña para los próximos 4 años? A ver, en el tema de la ruralidad hay ineficiencia en materia de servicios. Yo siempre he dicho que el futuro de Manta está en la parroquia de San Lorenzo y en la parroquia Santa Marianita, que son nuestras 2 parroquias, ¿no? Carentes de servicios, tienen agua potable a medias. Con la construcción de la nueva planta de agua potable, pues van a tener mayor continuidad en la dotación de este servicio. 1, 2. ¿Se podrá lograr un 24/7 de abastecimiento de agua? Es lo que se aspira, pero ahí hay una variable que lamentablemente es difícil de controlar, que es el crecimiento poblacional de Manta. Mire que nosotros no nos quedamos quietos, aspiramos que también en estos 4 años es contar con una inversión, al menos privada, para poder contar con una desaladora o una planta desalinizadora, como querramos llamarla, porque necesitamos mucha más agua. Hay demanda insatisfecha en materia de agua potable. Entonces, para poder alcanzar esos niveles de satisfacción, definitivamente necesitamos mucho más equipamiento, mucha más inversión. Y Manta crece de una manera vertiginosa. Todo el mundo quiere venirse a vivir a nuestra ciudad, una ciudad en la cual pues, hay oportunidades para todos. A ver, en materia, primero ordenamiento territorial, zonas protegidas, el poder establecer el territorio. Manta por primera vez cuenta con un PUCS, que es el Plan de Uso y Gestión del Suelo. Nunca antes había existido. Si usted no ordena el territorio, ¿qué ordena? Por eso muchas veces crecemos desordenados y después los servicios son un problema. Tuvimos que cambiar el alcantarillado a la pradera, tuvimos que cambiar el alcantarillado al palmar, obras que nunca antes se había hecho. Tuvimos que cambiar el alcantarillado
Ahí está la inversión de 7 millones, como 2 millones y pico era la inversión del sistema de bombeo. Y alcantarillado a la Aurora, la Pradera, el Palmar, que son los barrios de mayor aglomeración ciudadana. Y no les tocaba, pero tuvo que hacerse por la falta de planificación porque se creció demasiado en la densidad poblacional y eso hace que se saturen, por ejemplo, en este caso específico, los servicios de alcantarillado. Si usted ordena el territorio, si usted determina que esta es la zona industrial, si usted determina que esta es la zona de vivienda, reglamenta la forma de construcción, usted no tiene problemas para poder establecer la planificación en materia de inversiones, ¿no? Entonces, eso le falta a nuestra zona rural y hoy ya estamos levantando los estudios para poder darle a nuestros pescadores, a quienes les hemos dado cursos HOMI gratuitos, los hemos dotado de localizadores GPS para que puedan mejorar sus niveles de seguridad y ser atendidos por parte de las Fuerzas Armadas que están en el mar. Y termino con esto y les estamos dando los estudios que ya no tienen que dar resultados ahora este primer trimestre del año para facilidades pesqueras y que puedan seguir con su vocación productiva pesquera y el tema del alcantarillado que también es parte de... Nos estamos quedando ya cortos de tiempo, pero sí quiero topar el tema de la seguridad, que es evidente que crece a niveles abismales, no solo en Manta, sino en el país entero. Y se ha hecho gestión, obviamente, pero ¿qué implica la lucha contra la inseguridad en los próximos 4 años? A ver, yo creo que aquí hay que establecer una trilogía importante. Definitivamente la predisposición del gobierno nacional a invertir en materia de seguridad, por materia de competencias, y cuando yo le hablo de materia de competencias no le hablo solamente de que a quién le tiene que ocupar o quién tiene que preocuparse de eso, no, sino que le hablo de quién tiene la capacidad legal para poder invertir y quién tiene la capacidad también del personal, de la gente especializada para poder intervenir en estas áreas. 1. 2, la Policía Nacional, que definitivamente necesita mayor equipamiento y lo que podamos hacer desde lo local, más allá de decir que es responsabilidad de las alcaldías, que efectivamente es responsabilidad de todos el cuidarnos, es de todos, del padre, de la madre, del hijo, de todos, es el tema de organizar el territorio. ¿Qué hemos hecho en la ciudad? Brevemente, construir por primera vez el centro de monitoreo mejor y más moderno de toda la provincia de Manabí. Antes estaba totalmente disperso. 4 monitores, señor. 4 monitores tenían la ciudad. 5 personas monitoreando ahí las 27 cámaras municipales enlazadas. Hoy tenemos más de 400 cámaras enlazadas, tenemos más de 60 monitores, tenemos más de 60 operadores que están turnándose en una sola sala de control donde está centralizada allí la Policía Nacional, donde está centralizada los bomberos, donde está el 911, donde están todas las personas que nos atienden en materia de seguridad. Adicional a eso, tenemos más de 307 comités barriales de seguridad que reportan todas las incidencias que hay en el territorio, mejorando la capacidad de respuesta de la policía. Ahora, la delincuencia anda armada. La única fuerza ciudadana que tiene la capacidad de responder de forma armada es la Policía Nacional. ¿Qué se ha hecho? Apoyar las gestiones del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional para aquí en El Aromo tener una escuela de policías. 840 nuevos policías se están formando. Les hemos apoyado en todo lo que nos han pedido y si nos piden más también estaremos dispuestos a apoyar. De esos 840 policías, al menos 300 deben quedarse en nuestra ciudad. Hemos apoyado para arreglar 4 UPCs en Manta. Esos UPCs lamentablemente no están ocupándose. ¿Por qué? Porque les hace falta elementos policiales. Por eso le digo, importante el apoyo del gobierno, importante que la policía esté equipada y lo que desde lo local, entre todas y todos, podamos hacer para fortalecer. Pero yo le decía en una entrevista previa, perdón, con esto concluyo, para mí el tema de la seguridad va más allá. Nosotros tenemos que mirar al Ecuador a mediano y a largo plazo. Si queremos realmente acabar con los indicadores de violencia, de narcotráfico, de inseguridad, nosotros tenemos que hablar de indicadores de pobreza, tenemos que hablar de indicadores de deserción escolar, tenemos que hablar de indicadores de fraccionamiento familiar, tenemos que hablar de indicadores de suicidio infantil. Cuando hablemos de ese tipo de situaciones, estaremos nosotros ocupándonos de lo que ocurre en la sociedad, porque al final del día los indicadores de violencia son la punta del iceberg de todo un monstruo que puede estar creándose dentro. Agradecemos muchísimo al candidato a la reelección a la alcaldía de Manta, Agustín Intriago. Muchas gracias.